Hi, fine. ¿Cómo van? Let's start. Vamos a arrancar de una vez. Hoy tenemos bastantico por ver. Vamos a hacer una revisión de lo que corresponde a la semana que dejé de revisión, del verbo to have. Voy a hacer una explicación referente a la tarea y continuamos con el tema de hoy, que es cómo pronunciar correctamente en inglés las palabras. So let's start paying attention on this. Voy a empezar acá para mostrarles pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Okay, so let's pay attention. Remember the last class, en la clase pasada alcanzamos a ver el verbo to be en su estructura y les dejé de tarea que analizaran y estudiaran con el material el verbo to have, incluyendo dentro de ese material lo que correspondía el vocabulario de los miembros de la familia. Y con esta tarea con este trabajo, hacer la tarea de la semana, que era esta. Me puse a revisar la grabación y me di cuenta que yo solamente les expliqué uno de los puntos de la tarea, que son dos. Yo les dije que vieran a Wilhelmina, que respondieran con verbo to be en positivo o negativo, pero creo yo, no me acuerdo, o por lo menos en el video no vi que les haya explicado lo de Meredith. ¿Sí se los expliqué? No, señor. Entonces, todas las tareas tienen ahora dos intentos, ¿sí? Y este trabajo de Meredith lo que tenían que hacer era enfrentar al verbo to be versus el verbo to have. Mirar en qué momento usaba el be y en qué momento el have. Bien, entonces van a tener un segundo intento para que después de la explicación que voy a hacer ahorita para revisar eso que estudiaron ustedes en casa del verbo to have, puedan ir y volver a hacer la actividad y que les quede con buena nota. ¿Listo? Acá lo que tienen que hacer es leer también todo lo que hablan acerca de Meredith, pero esta vez escoger entre el verbo to be o el verbo to have. Good. Y hablando de esto, vamos a arrancar a mirar pues la temática. I'm gonna show you this. Les voy a mostrar un PowerPoint que hice ahorita con nosotros, con el otro grupito, y vamos a trabajar sobre él. Está muy sencillo. Something important for you to remember es algo importante para revisar es que el verbo to be es exclusivo para la edad. En ese primer aspecto debemos reconocer muy bien esto. La edad en inglés se dice con el verbo to be. Si tú tienes 18 años, tú dices I am, yo soy 18 años de viejo o de vieja. Pueden decir la edad diciendo I am 35 years old con toda la expresión, o solamente dicen el número y ya está. I am 35 years old o I am 35. Lo que nunca deben hacer es hacer esa traducción directa que hacemos del español al inglés al decir tener. Yo tengo 35 años y mucho menos decir yo tengo 35, porque esto lo van a malinterpretar en inglés. El verbo to have es para todo lo que poseo en mis manos, lo que tengo tangible en mis manos o en mi poder, lo que me pertenece. Y en relación a la familia, que es el otro vocabulario de hoy, cómo me relaciono con estas personas. Esa es la diferencia que debemos remarcar siempre en nuestras cabecitas cuando vamos a hablar de la edad. En edad somos, no tenemos. Good? Now let's remember about the verb to be in the conjugations, in positive and negative and question forms. We're going to make an analysis between the verb to be and the other verbs. Vamos a revisar cuáles son esas pequeñas diferencias en la gramática entre el verbo to be y el verbo to have. Primera instrucción antes de entrar a mirar las diferencias es que siempre que ustedes vean el verbo to be, así con la preposición to, o to have con la preposición, estamos hablando del verbo en su forma infinitiva. Infinitiva, decir sin conjugar, ser o estar. Right? Porque hay un puntico de esa tarea, sobre todo en la de Wilhelmina, creo que es, en donde deben poner to be. Entonces deben leer muy bien y prestar atención. Now, when we talk about verb to be, cuando vimos el verbo to be, we identify
three different conjugations. Teníamos 3 conjugaciones diferentes. To I, are for you, we, and they, and is for he, she, it. But to, Bertie, have, cuando hablamos de todos los verbos diferentes al verbo to be, incluido aquí en estos el have, vamos a encontrarnos con la característica de que solamente vamos a tener two conjugations. Vamos a tener solo 2 conjugaciones, ¿cierto? I, we, they, and you, los modales, los pronombres I, we, they, and you se van a unir en un solo paquete que va a utilizar la conjugación have. Y la tercera persona, he, she, it, que siempre, de aquí en adelante siempre grábense que cada vez que yo les diga la tercera persona, vamos a referirnos a estos tres pronombres. He, she, it, tercera persona. El verbo se va a conjugar y vamos a decir has. Has. Right? Entonces, I have, she has. Y el verbo to have lo vamos a utilizar para todo lo que nos pertenece, para todo lo que tenemos en nuestro poder, en nuestras manos, o para quienes se relacionan con nosotros. Por ejemplo, yo tengo una esposa, yo tengo un hijo, yo tengo 2 perros, right? That is the thing. El verbo to be ya habíamos hablado que se utilizaba para hablar de quiénes somos, cómo somos, dónde estamos. Y el verbo to have para lo que tenemos, lo que poseemos o con quienes nos relacionamos. Good? Now, in the negative part, para hablar de la parte negativa, también tenemos una pequeña diferencia acá entre el verbo to be y todos los demás verbos. With verb to be, vimos que el verbo to be no necesitaba a nadie para apoyar su negación. Él sencillamente decíamos el verbo y inmediatamente al lado poníamos la partícula not. I am not, she is not, you are not, etcétera, etcétera. Y que este not iba después del verbo. Good. También aprendimos que hay 2 formas de contraer el verbo to be con 2 conjugaciones solamente. Que podíamos conjugar isn't o aren't, o podíamos utilizar el verbo contraído con el pronombre, es decir, I am not, I'm not, they are not, they aren't not, o they aren't. They are not, they aren't. O she is not, she's not, she isn't. Right? Pero que el verbo en su conjugación am era lo único que no podíamos hacerlo de esta forma. No se podía porque la pronunciación no lo permite. No es posible generar esa pronunciación. Good. Now, what happened to verb to have? ¿Qué aprendieron cuando vieron la explicación del verbo to have? Nos podemos dar cuenta que para todos los verbos diferentes al verbo to be, incluido el verbo to have, debemos utilizar a un verbo auxiliar que es el que va a crear la negación y el que va a crear las preguntas. Este verbo auxiliar se llama do. ¿Qué significa do? What's the meaning of do? What's the meaning of do? Come on. ¿Qué es do? ¿Qué significa do? No, teacher. No, do significa hacer. Estamos hablando del verbo. El verbo do significa hacer. ¿Por qué creen que ustedes que do es el auxiliar y no es ningún otro verbo? Porque nosotros hacemos las acciones. Yo hago la acción de cantar, yo hago la acción de dormir, hago la acción de reír. Solo que nosotros no decimos las oraciones así. Yo hago la acción de dormir. No, yo digo, yo duermo. Pero por eso es que do es nuestro auxiliar, perdón, en presente simple. Do es el auxiliar de todos los verbos.
porque nosotros hacemos todos los verbos. Ahora, do me sirve como auxiliar cuando yo voy a hablar de oraciones negativas y de preguntas por lo siguiente. Do es el que va a llevar la partícula negativa not. Do es el que me va a negar la oración. Entonces yo digo do not o puedo contraerlo diciendo don't y ya con eso estoy diciendo no, que lo que viene no va a pasar. Entonces yo digo I don't have a dog. Yo no tengo un perro. Yo no tengo un perro. Esa palabrita don't o do not significa no solamente. Yo no tengo un perro. Y la negación ocurre como ocurre en español, que la pongo adelante del verbo. Right? Este don't o este do not solo se utiliza cuando hablamos de I, we, they and you, de estos 4 pronombres. Porque como siempre, la tercera persona va a negarse de manera distinta. ¿Y cómo es ese cuento? Volvemos a jugar con lo siguiente. Dale cuidado. Voy a dejar esto aquí a un ladito. ¿Y quién es nuestro auxiliar? El verbo do. Como do va a estar negando a la tercera persona, yo al do lo tengo que convertir a la tercera persona. ¿Y qué pasa? Yo le agrego la ES, ¿cierto? Porque todos los verbos que terminan en O se les agrega ES cuando hablo de la tercera persona. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, don't worry. Ya quedó el verbo convertido, el auxiliar ya se transformó a he, a she, a it. Cuando ya el auxiliar quedó transformado, ahora sí yo le puedo poner la partícula not. ¿Sí? Ya puedo utilizar el not para negar esa acción que voy a hablar con he, she o it. ¿Y ahora qué pasó con el verbo? Acuérdense que en presente positivo era has. Aquí, ¿por qué lo ponemos have y no has? Porque acordémonos que el auxiliar fue el que se cambió. El auxiliar ya hizo la transformación a una tercera persona. Se me va a morir el computador. Ya. Es el auxiliar el que se transforma para decir, oigan, esta oración está en tercera persona. Entonces, como ya el auxiliar cambió, el have o cualquier otro de los verbos que tenga después de esta negación no necesita transformarse. Por eso es que aquí, en negativo, have se utiliza para todos los pronombres. Lo único que cambia es el don't a doesn't. Y de esta forma hago la negación para hablar de tercera persona. Ella no tiene un perro. She doesn't have a dog. She doesn't have a dog. Right? So this is the negative y esto era lo que debían estudiar ahí ustedes en sus casas con las expresiones, con lo que tenían en la presentación como trabajo independiente autónomo. Good. Hablando del trabajo independiente autónomo, una pausita que activa antes de comenzar. Si a ustedes el trabajo autónomo de la primera semana no se les abrió, no les sirve, no les activa para nada, me escriben por favor por bandeja de entrada para yo enviarles el material, ¿sí? Para yo enviarles el material para que ustedes lo tengan y puedan hacer ese trabajo autónomo. No sé por qué a algunos de ustedes no les aparece, porque sí, o sea, no sé. Yo le voy a abrir y ellos, los videos me abren. No sé quién de ustedes, ¿todos han tenido la dificultad Profe, dime? perdón, el videos a mí también me abren, lo que no me abre es el, se me olvidó el nombre, el diálogo, El otro, el diálogo, pero el ajá, diálogo se descarga, es un me dice descargable. que necesito un permiso. También lo intenté descargar y me dice que necesito un permiso. Si les dice eso que necesitan permiso, ahí no les aparece la opción de pedir el permiso. Pues cuando yo lo descargué, o sea, digamos ahí abajito, como que cuando uno descarga un documento aparece ahí la barrita de abajo y me dice, necesita pedir permiso, pero no me lo deja abrir, pero no me da tampoco la opción de pedir el permiso. ¿Quién de ustedes me puede presentar su plataforma para poder ver y revisar qué podemos hacer?
¿Quién puede mostrarme la pantalla? A ver, voy a cancelar mi pantalla porque sí necesito dejar eso ahí organizadito para que puedan tener todo el material. ¿Quién me muestra la pantalla y me muestra qué es lo que está pasando? A ver, Estrella, ¿tú puedes? Sí, sí, señor. Espérame un segundo, abro Dale, la plataforma y ya comparto. listo. Mientras tanto, Laura dice que necesitas hacer una pregunta. Dime. Buenos días, profe. Dale, dime. Profe, es que lo que pasa es que yo tengo una preguntita así para su merced. Es que yo, la clase pasada no pude estar, pues porque tuve una cita médica, pero pues ya hoy me pude reunir pues aquí con la clase, profe, pero es que yo ya pasé por este curso, ¿sí, profe? O sea, yo ya hice Sí. yo este curso lo Ah, hice con la profesora Gisel y él ya hice un básico 1 con Jonathan Dussault. Entonces, no o sé, sea, tú profe, cómo. ya tienes aprobados esos 2 cursos. ¿Qué vas a hacer? Sí, Eh, señor. no hagas nada acá, no tienes nada que hacer. De hecho, te puedes retirar si quieres. ¿Y qué vas a hacer? Escribe al siguiente correo, nidia.molina@umb.edu.co con copia a julian.uni@umb.edu.co y les explicas a ellos la situación. Tú les dices, lo que pasa es que el semestre pasado tomé el curso tal con tal profesora y aprobé en tanto, para que por favor me retiren estos créditos y yo pueda tomar los otros niveles, ¿vale? Listo, sí, señor. ¿Y su merced sabe si les puedo escribir de una vez o pues ya como es fin Ya, de semana? ¿Verdad? de una vez Listo, profe. aprovecha que a esta hora todavía están Por conectados. en la plataforma Por tu de correo Canvas, por institucional mi o un correo. correo Ah, normal, por cualquier correo. listo, Ese sí profe. es Muchas por gracias. correo externo, no por el de Canvas, porque Canvas no te va a llevar a esos correos. Correo Listo, profe. normal. Sí, sí, ¿Listo? señor. Profe. Muchas gracias. Qué pena con su merced. Bye, bye. Hasta luego, profe. Bye. Estrellita, entonces, muéstranos. Mientras regálame aquí ¿Ya se solo. ve mi pantalla? Ya la estoy viendo. Entonces, ve, haz el paso a paso, vétete al Autonomous Pragmaterial, muéstrame cómo te sale a ti eso. Entonces, dale clic ahí en el script. Así me aparece, más, ni siquiera me aparecen las imágenes así como el principio del rabo, algo así. Ajá. Si le doy acá, en el link, mira, no se puede visualizar el archivo. Dice, dale detalles a ver qué dice. Ah, bueno, la visualización puede que no ocurra el error, no pasa nada. Dale clic en la flechita. No pasa nada. Porque es que la previsualización Mira, es como que se abre una ventana y dice, ¿qué dice? Error mira, de autorización. necesito autorización, Dale pero clic a ver qué te pide. Qué raro. Bueno, yo les voy a compartir, hoy se los comparto. ¿Listo? Hoy les comparto los scripts a ver qué pasa porque se me hace muy raro. Yo se los comparto en un mensaje por bandeja de entrada. ¿Listo? Los videos sí los pueden ver, ¿sí? Ah, sí, bueno, listo. Los videos sí se pueden ver, que es lo que más me preocupa. Los libretos se los voy a compartir hoy en una bandeja de entrada, ¿vale? Entonces vamos Hola, a... profe. Profe, Hola, discúlpame. dime. Exactamente como le salió a mi compañera, me salió a mí. Perfecto. Perfecto, vamos a, desde que les salgan los videos, no pasa nada. Si no, miren, para evitar todo este chunchullerío, de a uno en unito, les voy a compartir los 5 videos porque es que hay veces el peso no me permite enviar todo de una sola vez. O más bien, yo voy a crear un drive en donde ustedes puedan tener acceso a ese material con un enlace. Y eso se los voy a poner ahí, aquí donde ustedes, ya voy a mostrar mi pantalla, aquí, aquí donde dice computer, ahí abajito yo voy a escribirles, en este enlace pueden encontrar el material para que lo puedan descargar directamente de ahí. Y me aseguraré de que el enlace quede para que todos puedan acceder a él. ¿Listo? Eso prometo hacerlo ahorita. No mentiras, ahorita soy sincero, a la 1 de la tarde yo cojo para la casa porque
No, no, no. Pero sí, el lunes ya lo tienen. Hablando de esto del lunes, recuerden que los lunes de 10 a 12 del mediodía van a tener ya abierto el encuentro sincrónico conmigo para tutorías. Entonces, en caso de que cualquiera de ustedes quiera tomar la clase de 10 a 11 de la mañana, pero no tomar la clase que no vengan hoy, sino de que, profe, no entendí este tema, profe, quiero practicar esto, profe, estoy haciendo la tarea y no entiendo esto. Aprovechen ese espacio que se encuentra abierto los lunes de 10 a 12 del mediodía para ustedes. Si ustedes están inscritos en otros niveles como básico 1, básico 2 o preintermedio, tengo otros horarios también disponibles y ya están abiertos esos espacios a partir de esta semana que viene. Entonces, aprovechenlo. Si no se pueden conectar el lunes del 10 a 12, pues se conectan para los de básico 1 de 7 a 9 el martes, para los de preintermedio los jueves de 8 a 10 y para los de básico 2 de 7 a 9 los viernes. Tengo esos horarios disponibles para que nos encontremos sincrónicamente y poder explicar en esas tutorías, aclarar las dudas de todo lo que tengan. ¿Listo, chicos? So let's go back here. Volvamos aquí a lo de los negativos. Ya vimos el verbo to be y el verbo to have, cómo hacemos la negación, ¿sí? Cómo vamos a hablar en negativo respecto a esto. Todo esto deben tenerlo en cuenta allá en esa tarea número 2. Mirar si el verbo va en tercera persona o en primera, si va en positivo o va en negativo. Las preguntas todavía no entran allí, pero se las voy a explicar de una vez y las preguntas son súper fáciles. ¿Cómo arranco yo una yes no questions? Yo voy a iniciar con mi verbo auxiliar. Entonces yo sé que el verbo to be es el verbo auxiliar, por eso yo inicio la pregunta con él. Am I a good doctor? Are we students? Is she from Bogotá? Empiezo con el verbo to be, continúo con el sujeto y con algún complemento. Y en cuestión de todos los verbos diferentes al verbo to be, incluido el have, vamos a utilizar el auxiliar do o das para iniciar la pregunta y creo una oración con el verbo en su forma infinitiva en esta parte. Entonces, do you have a dog? Does she have a dog? Y ya esa es la forma en cómo vamos a crear preguntas con el verbo to be y el verbo to have. Now, pay attention to all of this. Esta gráfica se las voy a subir en los anuncios, en las memorias de la clase de hoy, para que con ella la tengan ahí abiertica a un ladito y se pongan juiciosos de hacer la tarea con la guía. Facilísimo, right? Now, to finish the topic about this week, para terminar ya los temas de la semana 2, que era lo que ustedes debían estudiar allá en casa, tenemos el vocabulario de la familia. Y chicos, para el vocabulario de la familia no se los voy a explicar yo, ningún vocabulario se los voy a explicar en detalle porque es vocabulario, no necesita explicación como tal. Lo que sí les voy a dar esta gráfica de guía también para que puedan hacer un ejercicio de selección y organización de vocabulario. Resulta que nosotros tenemos 4 tipos de familias realmente, no solo una. Mi primer familia es el núcleo familiar. Y hablo del núcleo familiar de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papás, hermanos, hijos, tíos, sobrinos. Ese es el núcleo familiar. Y esa es mi primer familia. A las que llamamos parents, padres, o relative, parientes. ¿Qué pasa cuando uno de esos papás o una de esas mamás fallece o pues se separa del otro? Tenemos nuestro segundo grupo familiar, que son los astros, los padrastros, hermanastros, sobrinastros, abuelastros y demás. ¿Cómo hago yo para crear ese vocabulario? Voy a agregar la palabra step antes de cualquier vocabulario que vimos aquí en el núcleo familiar. Ejemplo, mother, mamá, stepmother, madrastra, right? Estos cuadros que ustedes ven en la gráfica es para que ustedes pongan allí ese vocabulario. Ustedes, bueno, vamos a crear el vocabulario. Yo tengo esta palabra y yo voy a ir mirando el vocabulario y haciendo el ejercicio. Mother, mamá, que yo sé que
Madrastra se dice entonces, pongo la palabra mother y antes de la palabra mother yo pongo la palabrita step y ya listo, quedó la palabra madrastra, stepmother. Entonces de esa forma van a ustedes llenar como la gráfica con ese vocabulario. Cuarto grupo familiar, mis papás ante Dios. Los padrinos también son mi familia. Y en este grupito sí tengo solamente 4 palabritas. Padrino, madrina, ahijado y ahijada. Mi padrino es mi mamá ante Dios, por eso la palabrita que pongo es God. Mi mamá ante Dios es mi madrina, mi papá ante Dios es el padrino, mi hijo ante Dios es mi ahijado, mi hija ante Dios es mi ahijada. Esas 4 palabritas ustedes las escriben acá. Y nuestra última familia, para que ustedes llenen el cuadro y para que estudien este vocabulario, son las personas que se relacionan con mi mujer o con mi marido. Los suegros, las suegras, los cuñados, las cuñadas, los yernos, las nueras. 6 palabras vamos a encontrar en este grupo. ¿Cómo las vamos a crear? Ponemos la palabra del núcleo familiar principal y después ubicamos la frase raya in, raya low. Es importante que le pongan esos guiones porque pertenecen a la palabra. No se les puede olvidar escribir esos guiones cuando ustedes escriben este tipo de palabras. Entonces, suegra, ¿quién es la suegra? Es mi mamá ante la ley. In law significa ante la ley, y ahí hablamos la ley de Dios o la ley del hombre, si se casan por lo civil o se casan por la iglesia. La suegra, mi mamá ante Dios. Entonces, ¿quién será el yerno? El hijo ante Dios. ¿Quién será mi hermano? El cuñado, mi hermano ante Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica también se las voy a compartir ahí en las memorias para que ustedes busquen el material acá, buscan ahí la presentación y en la presentación van a ver un video y van a ver varias cositas relacionadas con el vocabulario. Si ustedes le dan aquí en Family Members y ya les va a aparecer el videíto y les va a aparecer unos ejercicios de práctica, más el vocabulario clasificado en género y demás. Entonces, eso era lo que debían hacer dentro de su trabajo autónomo, adicional, por supuesto, de revisar los enlaces. Estos enlaces los revisaron, se dieron cuenta si les funcionaban o no. Todos son ejercicios de YouTube, creo, y unas páginas web que están todavía activas. Por lo menos yo las probé y funcionan todavía. ¿Listo? Entonces, este era el trabajo que debían hacer como forma autónoma. Discúlpame, qué pena. Tranquila. Y yo hice esos, pero entonces no sé si automáticamente quedaban guardados o si pues igual, sin embargo, yo les tomé como el debido pantallazo a cada página. Dale, no te preocupes y gracias por aclarar eso. Cuando yo les hablo de trabajo autónomo, esos los van a dirigir a páginas web que les van a dar calificaciones y cosas así. No se preocupen por esas notas, que esas notas ni suman ni restan. Ni les van a sumar para su nota final del nivel, ni les van a restar en caso de que saquen mala nota. Lo único que deben hacer allí es practicar, practicar, practicar hasta que se lo aprendan bien y ejerciten bien el tema. Eso es lo único. Todos los ejercicios que ustedes encuentren acá en trabajo autónomo no tienen nota que tenga que ver con la asignatura. ¿Listo? Ni les va a afectar, ni les va a quitar, ni les va a poner. ¿Bien? Now, let's start talking about our topic. Vamos a arrancar con el tema de la semana. Pronunciación. How to pronounce. So during this week, we need to pay close attention to this information, as this is very important for learning how to pronounce correctly words in English, right? We're going to watch some videos. Yo les voy a mostrar unos videos, les voy a hacer una explicación de cómo pronunciar correctamente en inglés. Y para ello también les voy a regalar este diccionario que es en línea. Es un diccionario en inglés. Ustedes ubican las palabras acá y él les va a decir no solamente qué significa en inglés, sino que les va a decir estos símbolos raros que son los que vamos a estudiar el día de hoy para que a partir de aquí en adelante sepan esos símbolos cómo suenan y aprendan a pronunciar correctamente inglés.
right? Entonces les voy a compartir el enlace en este momento por el chat. Ahí lo tienen para que lo guarden. Le ponen ahí estrellita en el marcador y ahí la mantiene. Ustedes le ponen ahí estrellita, le aparecen de una vez aquí en su marcador, que no se les pierda. Y esa va a ser su mejor aliado, su mejor amigo para aprender pronunciación. Good. Let's start talking about this pronunciation. Vamos a mirar qué es esto del concepto de la fonética y la fonología. You are going to analyze the tips. Vamos a aprender tips, vamos a aprender claves, pistas para poder reconocer sonidos en inglés y poder trabajar con ellos una correcta pronunciación. Good? So, let's have a look. When we talk about phonetics and phonology, it's something important to mention about this topic is that you're going to pronounce correctly the words. The speech has been used to communicate and express many different things since the dawn of man. And when we look at wildlife, we can see a pattern in speech similar to human communication. To truly understand science speech, we must look deeper at the concept of communication. So, ¿qué dice acá? Que algo importante para mencionar en este tema es que debemos aprender la pronunciación correcta de las palabras, porque hay muchas palabras que en inglés parecen pronunciarse igual, pero hay pequeños detalles que los hacen diferentes. O una pronunciación de una palabra, de una letra errónea dentro de la palabra puede crear un significado diferente. Y esto lo podemos notar en la misma vida salvaje, donde cada animal tiene un sonido distinto y hacen dentro de esos sonidos distintos otros sonidos que pueden representar diferentes cosas. Subir o bajar la voz, decir una vocal de una u otra forma diferente puede representar ira, tristeza, dolor. Entonces, todo esto vamos a aprenderlo para entender bien la ciencia del habla, de cómo comunicarnos correctamente. Let's have a look. Estos dos vídeos, ustedes los tienen aquí dentro del material de trabajo autónomo. Por favor, revísenlos bien en casa, tomen apuntes sobre ellos, revisen cada uno de estos videos para que con ellos refuercen lo que les voy a dar hoy. Vamos a saltarlos, porque por tiempo no nos podemos detener en ellos, por eso se les pido el favor de que los revisen en trabajo autónomo. Vamos a mirar esta gráfica. Pay attention. Then we have different symbols. Tenemos algunos símbolos que conocemos por el alfabeto, tenemos otros que son raros para nosotros. Let's have a look. Ustedes le dan clic ahí en el mapita y se les va a aparecer esto. We're going to start working about the vowels. Vamos a empezar a analizar las vocales. Piensen que, pues en el alfabeto nosotros encontramos 5 vocales, ¿cierto? La A, la E, la I, la O, la U. Igual que en español tenemos 5 vocales escritas. Pero todos estos símbolos que vemos acá van a referirse a la pronunciación de esas vocales. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si yo escribo la A, ¿no se pronuncia A? En español, sí. En español tenemos 5 vocales y tenemos 5 pronunciaciones. Si yo veo la vocal A dentro de la palabra manzana, en esas 3 A's, la A suena igual, manzana, suenan igual, pero en inglés va a haber una pequeña diferencia y empecemos a usar aquí el diccionario. Fíjense bien esto. Voy a escribir la palabra banana, que tiene 3 vocales iguales, ¿verdad? En español yo digo banana, pero vean, en inglés resulta que una de esas A va a pronunciarse diferente. Voy a mirar a ver si pueden escucharlo bien, que incluso acá tienen pronunciación británica y pronunciación americana para que también aprovechen y aprendan las dos pronunciaciones, miren cuál es la que más les gusta a ustedes y se adapten a una de ellas. Banana. Banana. ¿Sí escucharon? Banana. Banana. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Sí, teacher. Fíjense bien cómo la A del medio cambió. Mira, ¿por qué? Bueno, en inglés existen ciertas reglitas
que no las vamos a trabajar nosotros acá porque eso sería tomar una clase completa de fonética y sería tomar un curso aparte de fonética, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí vamos a aprender pistas de cuándo vamos a pronunciarlas y cómo vamos a pronunciar estas vocales. Entonces vamos a mirarlas acá. Piensen que tenemos 12 símbolos, pero solo son 5 vocales. Vamos a ver que cada una de las vocales tiene diferentes símbolos, diferentes pronunciaciones. Vamos a arrancar acá con la vocal A. Miren aquí, la vocal A tiene 3 pronunciaciones por el momento. Estas 3 pronunciaciones depende del lugar en donde está la palabra, depende de cómo se pronuncie la palabra, vamos a irlas aprendiendo por y a través de las palabras. No existen reglas como si usted ve que hay una C, entonces va a decir este símbolo, si usted ve que hay 2 consonantes, este otro símbolo, no. Debemos aprender la pronunciación general de la palabra. Pero es importante también reconocer cómo se pronuncian y cómo se deben pronunciar para que logramos entender a través del oído la palabra exacta que me quieren dar a conocer o que yo quiero dar a entender. Voy a detener tantico la imagen. Recuerden los símbolos, miren, la A de mariposa, la A mayúscula, la A con 2 puntos. Voy a tener la imagen porque necesito que me miren a mí por este momento, para que aprendan cómo se deben producir esos sonidos que acabo de mostrarles ahí en la pantalla. El primero, que parecía una A como con una E mezclada, la llamamos la A mariposa porque parece una mariposita, y mi boca va a hacer primero la vocal A y luego se va a torcer un poquitico para cualquier lado que ustedes quieran. En español yo digo A, la vocal es abierta, abro la boca, A, normal. En inglés ese simbolito sería A, 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 A. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Sí, profe. Good. Entonces hagan eso, busquen por allá un espejo en sus casas y hagan el ejercicio de repasar. A, 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 A. Ese es el primer sonido. Se hace muy corto, por eso se llama vocal corta. En inglés estos sonidos los vamos a separar entre vocales cortas y vocales largas. La segunda vocal corta, que era esa A que parecía la A mayúscula, la vamos a pronunciar igualito que pronunciamos la vocal A en español, solo que abrimos un poco más la boca y la hacemos corticísima. A, 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 A. Good. Esa es la más fácil de todas. Y finalizamos con esa A minúscula que tenía 2 punticos. Cada vez que ustedes vean 2 punticos en alguno de estos símbolos, quiere decir que debemos alargar la pronunciación. Esta vocal también va a sonar igual que como la hacemos en español, solo que la alargamos en sonido. A, A, A. Entonces, fíjense, ya tenemos los 3 diferentes sonidos de la vocal A. A, 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 A. Fácil. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil el inglés? No. ¿Que por qué tengo que hacer estas diferencias? Porque chicos, si yo pronuncio una palabra mal, no me la van a entender o me van a entender otra que no tiene nada que ver con lo que quería decir. Fijémonos aquí en la palabra gato, fijémonos en la palabra cortada y en la palabra carro. Bueno, carro no se me va a confundir con estas otras dos, pero estas otras dos, si no las pronuncio bien, sí se me van a confundir. Al principio, cuando no sabemos la pronunciación de las palabras, pues gato decimos cat, ¿cierto? Cat, tal cual lo leo, cat. Y cortada, pues tal cual la leo, la pronunciaría, cut, cut. Pero si ustedes allá en inglés van y dicen cut, ni idea qué será esa palabra porque no existe esa pronunciación, de hecho. Cut no existe. Cut no existe. No hay una palabra que tenga esa pronunciación. Pero sí existen estas dos. Y la una la pronunció cat, cat.
cat. Y la otra la pronunció cat, cat, cat. Entonces, ustedes van a querer decir, por ejemplo, yo tengo un gato, y van y pronuncian I have a cat, I have a cat, I have a cat, con la segunda vocal. La gente no va a entender que usted tiene un gato, se van a preocupar porque dicen, venga, ¿dónde? ¿Dónde se cortó? ¿Dónde tiene la cortada? Porque les van a entender es, tengo una cortada, mire, me corté. Y la gente, venga, ¿dónde se cortó? No, 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 tengo es una mascota, es un gato. Ah, cat, cat. Entonces miren y escuchen las dos. Cat, 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 cat. Piensen que la segunda suena más amplio, como que se abre más el tono de la voz. Cat, 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 cat. ¿Right? Por esto es que es importante aprender a reconocer los símbolos para también aprender a pronunciar las palabras. Y una vez ustedes aprendan una palabra, cómo se pronuncia, así va a ser toda la vida, no va a cambiar nunca su pronunciación. Gato siempre y toda la vida se ha pronunciado cat, cat, cat. Right? Cortar siempre va a ser escrita con U, pero pronunciada con A. Cat, cat, cat. Como vimos la palabra, o ustedes aprendieron la palabra sombrilla. Se escribe con U, se lee con A. Umbrella, umbrella, umbrella. Y finalmente, la vocal A larga se va a decir car, car. Entonces nada de decir car, porque car es español, car, car. La R en inglés no es fuerte. Aquí tiene una ventaja muy grande las personas que no pueden pronunciar la R fuerte en español. ¿Sí? Los que dicen cago, cago o Carolina, los que no pueden por algún problema en su boca de decir la R fuerte, el inglés es espectacular para ellos porque lo van a pronunciar perfecto. La R no suena. Es una pequeña vibración que pasa cuando yo alargo las vocales. Ka, ka, ka. La A hace que la lengua vibre y ahí nace la R. Right? Car, car, car. Como les dije anteriormente, no existen como unas pistas para saber cuándo y cuándo utilizar estas palabras, pero casi siempre que cuando ustedes vean la sílaba A con R, vamos a pronunciarla la A larga. Ka, ka, ka. ¿Vamos bien? Vamos a poner en práctica eso, chicos. Vayan practicando ustedes en casa las palabritas y vamos poniendo en ejercicio esto. Aquí en esta página donde les mostré la fonética, ustedes le dan clic a las palabras, ¿sí? Los símbolos, y les va a deletrear las palabras también. ¿Okay? Entonces ustedes hacen el ejercicio de escribir los símbolos y ahí les va a indicar cómo se pronunciaría esa palabra, tanto en británico como en americano. ¿Okay? Ahí van haciendo el cambio y van haciendo el ejercicio. Right? So, let's continue. Vamos por la vocal A. Ahora, siguiente vowel, la E. La vocal E tiene dos pronunciaciones por el momento, dos pronunciaciones, y van a ser casi que parecidas a lo que se hace en español. Fíjense que la E, tenemos el símbolo de la E minúscula y tenemos un símbolo como de un 3 con 2 puntos. Todo lo que tenga puntos son largos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por ese. La boca, para pronunciar este símbolo, lo vamos a, nuevamente miren a mí, para pronunciar la E larga, yo pronunciaría E, ¿cierto? La boca es neutral, no se mueve tanto, diría E, E. Pero resulta que tenemos que hacer otro pequeño movimiento en la boca y es redondearla. Hacer como si fuésemos a hacer una O, dejar la boca así redondeada y decir E alargadita. E, 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 E. Esta E larga sí tiene una pista importante. Cada vez que vean las sílabas E con R, I con R, U con R, se debe pronunciar con esta E. Por eso es que nosotros decimos
Fernando en español, Fernando, se pronunciaría en inglés Fernet, 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 Fernet. La palabra cumpleaños, ustedes no dicen birthday, ¿cierto? Happy birthday, no. Tenemos la I con R, debemos decir birthday, happy birthday, happy birthday, birthday. Good. Entonces, esa palabra que ustedes encuentren con este simbolito debe pronunciarse así. Miren, la palabra ave, bird, bird. Y la E corta es así, normal, tal cual yo la digo en español, pero corta. Como el número 10. 10, 10, 10, 10. Tens across the board. Good. Vámonos para la vocal I. La vocal I tiene dos pronunciaciones. Tiene dos pronunciaciones. También una I corta, una I larga. Y aquí también vamos a hacer otra pequeña diferencia respecto, respecto al español. Resulta que con la I, yo lo que hago en español es sonreír. Yo sonrío cuando digo la I. Yo digo iglesia, iguana, iglú, inteligente, idiota, I. Yo sonrío. Obviamente no, pues, no tan exagerado, pero inconscientemente nosotros hacemos el movimiento de una sonrisa con la I. Iguana, iglesia. Yo me conocí en la iglesia con Isabel y nos compramos una iguana y siempre sonreímos. En inglés no sonreímos. En inglés como si estuviéramos enojados con la persona para decir estos dos símbolos. Y. Así como cuando le sacan a usted la piedra y le siguen hablando, usted ¿qué va a hacer? Y. Eso respecto a la I corta. I. Y la otra, la I larga, también mantenemos la boca así, seria, pero la alargamos. Entonces miremos acá ejemplos de palabras. ¿Por qué es importante? Una sola vocal mal pronunciada me confunde al oyente, como en este caso. La palabra barco se dice con la I corta, ship, 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 ship. Oveja se dice con la I larga, sheep, sheep, sheep. Entonces ustedes van a querer decir que el barco se hundió y the ship drowned. ¿Cómo que la oveja se hundió? ¿Fue la oveja o fue el barco? ¿Sí? O me compré un barco y le entienden oveja, o viceversa. Entonces, por esto es importantísimo practicar siempre en casa, cojan los símbolos, escuchen en el diccionario las palabras, repasen con esas dos herramientas que les di para que puedan memorizar muy bien cómo pronunciar correctamente las palabras en inglés. Next vowel, siguiente vocal, la O. La O tiene dos también, una corta, una larga. ¿A qué se les parece la vocal corta? ¿Quién me dice? ¿A qué se parece la vocal corta? O sea, es como el mismo español, ¿no? Es como una A, ¿cierto? Como una A al Sí. revés. Eso nos da una pista de cómo se pronuncia. Debo abrir la boca como si fuese a decir la A. La dejo ahí, A. Pero pronuncio es la O. 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 ¿Bien? Que suena diferentísimo a normalmente la O del español. O. 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 La otra, la larga, normal. Alargo la O. 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 Pero la corta, O. 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 Miremos ejemplos. La palabra no. Yo no voy a decir en español not como lo digo en inglés, not, no lo voy a pronunciar como lo digo en español. Not, not, no. Se dice not, 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 not.
Mientras que la O larga, yo la alargo tantico y digo door, door, door. Aquí no les puedo decir que la pista es que cada vez que vean la O con R va a sonar O larga, porque hay ciertos casos, como por ejemplo en la palabra trabajar, que esa trabajar se escribe work. Aquí se las voy a escribir a donde pertenece, work. Vean, termina tiene la O y tiene la R. Yo no puedo decir work, work. No, la palabrita work se pronuncia con la E larga. Work, 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 work. Por eso con esta no les puedo decir que es una pista poner O con R, la O larga, como tenemos con la O con R. A con R siempre va a ser A larga. E con R, I con R, U con R siempre va a ser la E larga. La O con R depende de la pronunciación. Y vamos a finalizar ahora con las vocales básicas, que es la U. La U también tiene su versión corta, su versión larga. Y esa no necesito mostrarles mi cara porque es igual como las pronuncio en español, solo que una la hago cortísima y la otra la extiendo un poco. U, 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 U. E igual manera, importantísimo saber las palabras y su pronunciación para no confundir, por ejemplo, pie y comida. Las dos palabras solamente tienen de diferencia la pronunciación de la vocal y la terminación consonántica. Foot, food, foot, food, foot, food. Porque si ustedes no pronuncian también diferente la consonante, que eso lo vamos a aprender ahorita, ahí sí que peor, ni les van a entender si es pie o no les van a entender si es comida. Food, 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 food. Miren, ahí estoy pronunciando las dos, pero como la T y la D también se pronuncian en la misma parte de la boca, es difícil entender si es T de tetero o D de dado. Por eso a veces en español nos dicen eso, venga, ¿es T de tetero o D de dado? O D de dedo. Food, 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 food. Vean, no se entiende. Pero si yo digo foot y digo food, ya me van a entender cuál es la palabra que quiero decir, right? So people, this is the pronunciation about the vowels. Estas son las pronunciaciones de las vocales, los sonidos vocálicos. Y ahora vamos a prestar muchísima atención al último sonido que nos queda, que es este simbolito que tenemos acá, que se llama schwa. Resulta que la schwa se llama así porque viene del germánico que significa camaleónico. La schwa es una vocal camaleónica, un sonido que va a tomar a veces la forma de la A veces la forma de la E o a veces la forma de la O. Rara vez va a ser O, U, rara vez va a ser I, pero hay casos en donde reemplaza estos sonidos también. ¿Cuándo aparece? La schwa aparece cuando yo tengo una sílaba débil o una sílaba que no tiene acento fuerte en la palabra. Piensen aquí la palabra about. Todo el mundo aprendió a decir about, ¿cierto? Decimos la A, about. What are you talking about? Y resulta que esa no es la pronunciación correcta. Se pronuncia about, 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 about. Este simbolito que es como una E al revés, yo no muevo la boca, medio la abro, la lengua no se mueve para ningún lado y yo dejo que salga un pequeño eructo de la boca. Y a veces puede sonar a veces E, a veces O, rara vez U, rara vez I, pero puede funcionar. Miren, la boca ni se abre mucho. Es E, O, 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 U, I, I. Por eso es una vocal neutral, por eso es una vocal camaleónica. Y solamente va a aparecer en la palabra
en donde la sílaba no tenga el acento o la fuerza o lo que nosotros en español llamamos la tilde. Fíjense bien cómo identificar en los símbolos esos raros que estamos aprendiendo dónde queda el berraco acento. Cuando ustedes vean ese apóstrofe en las palabras, en sus símbolos, quiere decir que esa sílaba que viene a continuación es la fuerte. El que no tenga ese símbolo es la sílaba débil. Entonces, fijémonos aquí en la palabra about, la fuerza se hace en bout. Por eso es que esa A se dice como la schwa, about, about, about. La palabra father, ya no vamos a decir father, no suena E, esta E va a sonar como una schwa, porque esa sílaba es la débil. Mire, la sílaba fuerte es fa, por eso digo father, 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 father. La E no alcanza a sonar fuerte, yo no digo father, nada de father ni mother, father, father, father. Piensen acá, la palabra policía ya no la vamos a pronunciar más police, 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 ¿cierto? No va a sonar O, va a sonar a schwa y vamos a decir police, police. Casi que suena igualitico como decimos por favor, ¿cierto? Que por favor es please, please, please. Acá hacemos la schwa y decimos police, 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 police. Good. So people, eso es todo lo que debemos saber acerca de los sonidos vocálicos en inglés. ¿Sí? No hay reglas. Es mirar la palabrita en el diccionario, esos símbolos que vamos viendo allá y ya vamos aprendiendo a cómo pronunciarlos. Good. Now, para terminar la parte de las vocales, resulta que en inglés también existen diptongos, también existen triptongos. Pero a diferencia del español, los diptongos y los triptongos no tienen nada que ver con la escritura, todo es pronunciación, ¿sí? Porque a veces la palabra puede que tenga un diptongo, como acá la E y la A, y se pronuncia el diptongo ia, 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 ia. Pero hay veces la palabra no tiene el diptongo escrito y sin embargo se pronuncia con un diptongo como jere, ya no vamos a decirlo de aquí en adelante jere, sino here, here, here. ¿Ay? Entonces, estos diptongos nacen de la combinación de estas vocales, generalmente las largas, junto con la schwa, o con la u, o con la o, como lo vemos acá. Ia, ei, ua, oi, oa, au, ai, ea, ea, ea. ¿Ay? Y no depende de la escritura, sino de la pronunciación. Miren acá la palabra bye. Se pronuncia es bye, pero no hay ninguna vocal por ahí que me diga que sea un diptongo, ¿cierto? También existen triptongos, chicos, y eso los van a estudiar por su cuenta, pero yo les regalo aquí uno. Miren la palabra hora, tiene dos vocales, pero se pronuncia con un triptongo. Agua, agua, agua. The hour, la hora. Good. So, esta fichita se la subo ahí en las memorias de la clase de hoy. La tarea es que practiquen, hagan el ejercicio y sobre todo estudien esto de los diptongos y los triptongos un poquito más por su cuenta. Good. Now, let's have a look to one exercise. Vamos a hacer uno de estos ejercicios que hay aquí en el material para repasar las vocales y ya continuamos. Good. So let's pay attention here. Practicing the vowels. Vamos acá. So, ¿qué van a hacer en este momento? Van a tener 2 minuticos. Les voy a explicar acá unos símbolos que no los vimos en el mapa porque estos símbolos no corresponden a la fonética universal, que fue la que yo les enseñé de las vocales, pero para que puedan hacer el ejercicio les voy a explicar bien qué son. Esta es la schwa, la E al revés que vimos, la última vocal. Esta, que es la E mayúscula, sería la E corta, cuando decimos E.
Esos dos como tal son los únicos símbolos raros que van a ver diferentes a cómo los vimos en el mapa. Van a tener 2 minuticos, solo 2 minuticos para hacer del 1 al 6, diferenciar cuál es el sonido vocálico que está apareciendo en esa palabra. ¿Right? Entonces, ejemplo, ustedes le dan clic aquí al sonido y les va a decir una palabra completa. Ustedes deben escuchar la palabra completa e identificar cuál es ese sonido fonético que están escuchando. Si van a escuchar O, o U, o R. I, E. I, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya les comparto en el chat el enlace para que puedan hacerlo. Tienen 2 minutos, a las 12:06 vuelvo y activo mi cámara y mi micrófono y vamos a mirar las respuestas. Hagámoslo. ¿Listos? So, let's start. Pay attention how are gonna sound the first one. Yo les voy a poner el sonido, ustedes me van a decir cuál. 1, 2 o 3 escogieron. Number 1. School. School. Which one? La primera. La primera. Ustedes dicen school o dicen school. School. Miren, La segunda. cuando sea así, vean, acuérdense que yo les regalé una pistica importantísima hoy. Miren, school, school, school. Serán, profe, pero ¿por qué acá aparece con los 2 punticos y en el ejercicio con uno solo? Lo que pasa es que en americano los punticos desaparecen, ¿sí ven, chicos? Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta lo que yo les comenté de los símbolos. Fíjense en que acá la E corta la hacen como una E mayúscula, pero en británico es la E minúscula. En americano tiene los punticos
En británico, en americano no tiene los punticos, en británico tiene los punticos. Entonces acuérdense de utilizar todas estas cositas, todas estas herramientas que yo les doy. Por lo tanto, ahí la respuesta era la U, school, school, school. Esta. La número 2, vamos a ver. 10, 10, 10. ¿Cuál? La tercera. Good. Siguiente. swim, 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 swim. La primera. ¿Será? ¿Ustedes dicen swim o dicen swim? La tercera. La tercera, miremos. Con I corta, swim, swim, swim. La segunda. La cuarta. dance, La primera. dance, La primera, se dicen desk, desk o dicen desk, desk. No, la primera. La segunda. Pongamos acá la primera para los que dieron la primera y vamos a mirar. Esto es cuestión de poner en práctica el oído, chicos. Apenas estamos arrancando con esto del inglés, apenas estamos afinándolo, right? Desk, desk, no era desk, desk, desk. Acuérdense que esto, a pesar de que suena al final como una E, el sonido principal es la A. Y aquí la pronunciación era E. dance, Desk, dance, desk, dance, desk. dance. Good. Entonces hagan esos ejercicios de repaso. Miren, aquí encuentran muchísimas fichas más para aprender por vocal, por consonante y demás. Good. Now let's finish with the chart. Vamos a finalizar con este cuadro y vamos a ver las consonantes. Los sonidos consonánticos son importantísimos estudiarlos porque ellos tienen varios conceptos que debo revisar bien. Hay ciertas consonantes que sí aparecen tal cual yo las encuentro en el mapa del alfabeto. Por ejemplo, la P, la B, la T, la D, la K, la G, F, B, S, Z, M, N, J, L, R, W, H. Ellas, pues tal cual yo las digo en español, tal cual las voy a decir en inglés. Pero debo empezar a aprender a cómo pronunciarlas correctamente en inglés para generar diferencia entre estos pares que ven ahí y el mismo español. Porque resulta que las consonantes se producen en la misma parte de la boca. La P con la B se produce en los labios. Y por eso las llamamos consonantes bilabiales. Y así con cada uno de ellos. Vamos a ver el video. Yo se los voy a ir saltando hacia lo principal que quiero que aprendan de esto. Y ya en casa complementan ustedes el resto de información. Vamos a ver el video que lo encontramos acá de las consonantes y vamos a tener en cuenta ciertos aspectos. Me dicen si lo escuchan. Hey everybody, welcome. Thanks for joining us. So today we will... ¿Sí escuchan el audio? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces vamos a prestar atención. Yo voy a poner mute mi micrófono, pero yo voy a ir pausando y les voy traduciendo. We'll be talking about articulatory phonetics. This is the study of how speech sounds are produced in the vocal tract. All of our articulators in our vocal tracts must work in concert to produce just one speech sound. En primer cosita importante en la pronunciación es reconocer nuestras partes de la boca. Cada una de estas partes hace un rol importante en la producción oral. Por eso personas cuando sufren de labio leporino producen los sonidos diferentes. Personas que tienen el paladar hendido producen los sonidos de forma diferente, que pues tal vez nosotros lo ponemos de broma, ¿cierto? De burla a veces porque escuchamos como vulgarmente se le dice a la gente que el maquequito, que... Sí, el gangoso, es porque tienen una parte de estas diferente. Tienen alguna malformación o tienen algún problema y por eso ellos, su oralidad suena diferente. Tenemos la cavidad nasal, incluso cuando nosotros tenemos gripa y se nos tapa la nariz, ya de una vez todos los sonidos se producen extraños, ¿cierto? Pues cada una de estas partes juega un papel importantísimo en la producción oral. La glotis,
los dientes, los labios, la misma lengua, el paladar, los alveolos, que es esta parte arrugadita que queda atrás de los dientes. En cada una de estas partes vamos a producir un par de consonantes. Vamos a aprender cómo se llaman esas consonantes y cómo hacer la diferencia entre cada una de ellas para pronunciarlas bien y que no se entiendan las palabras. Escucha. This is to say nothing of the complexity of these motor routines in casual speech. So, just a note, we will be focusing on the phonetics of spoken languages, and more specifically, consonant sounds in North American English in this video. So, vamos a enfocarnos un poco en el inglés americano, pero en pronunciación, recuerden que la única diferencia es que la pronunciación británica es más fuerte, es la única como tal, pero vamos a mirar ahí las diferencias. what's the difference between consonants and vowels, you might ask? Well, basically, consonants involve some constriction of airflow, whereas vowels do not. When linguists describe consonant sounds, we use three criteria: voicing. When linguists describe consonant sounds, we use three criteria: voicing, place of articulation, and manner of articulation. So, para producir los sonidos en inglés, las consonantes en inglés, debo tener en cuenta si la consonante vibra o no vibra, es decir, genera algún tipo de sonido, el lugar en donde yo construyo la vocal o la consonante y la forma en cómo hago el sonido. Esas son las tres cosas importantes en la pronunciación. Si genera o no sonido, en dónde se hace este sonido y cómo lo hago. Articulation. Let's talk about each of these in turn. Voicing, or state of the glottis, refers to what the vocal folds are doing. When air passes through open vocal folds, we call these voiceless sounds. When air passes through vibrating vocal folds, we call these voiced sounds. Perdón, estaba hablándole sin el micrófono. Ahora, primera parte, si suena o no suena. Vamos a llamar voiceless sounds a esas consonantes que hacen que cuando el aire pase por nuestras cuerdas vocales no generen vibración en las cuerdas vocales, right? Como por ejemplo la P. Ustedes cuando producen el sonido de la P hacen... La garganta no debe vibrarles para nada. Hagan el ejercicio, tóquense en la garganta y hagan... Y piensen que la garganta no va a vibrar. Esas consonantes que no vibran las vamos a tener en la gráfica clasificadas de color verde. ¿Sí? Vamos a tenerlas clasificadas de color verde para que ustedes se acuerden que esas no deben vibrar. Ahora, las que están en azul se llaman voice sound porque ellas generan una vibración al momento de ser producidas, como por ejemplo la letra B. Ustedes hacen la B y hacen B, 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 B. Se tocan la garganta y sienten cómo la B genera esa vibración. B, B, B. You can feel the difference between voiced and voiceless sounds by putting your hand right here on your Adam's apple if you're a male, or where your Adam's apple would be if you're a female. So produce these two sounds in succession. S, z, s, z. Which one produces the vibration? You should feel that z produces a vibration, so it's a voiced sound, whereas s does not produce the vibration, so it's a voiceless sound. Place of articulation. So, fíjense muy bien con este par también, la S y la Z. Hagan el ejercicio en casa, tóquense en la garganta y produzcan el sonido de la S. Fíjense que nunca más, o sea, no se siente la vibración. En cambio, con la Z debo generar la vibración y hacer zzz, zzz. Hagan el ejercicio en casa.
¿Sí sintieron la vibración? Hello. So, let's continue. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, tengo el micrófono encendido. Good. Sí, sí, señor. Entonces, hagan ese ejercicio en casa, practíquenlo porque eso es importantísimo. Let's continue. Does not produce the vibration, so it's a voiceless sound. Place of articulation refers to where in the vocal tract the constriction of airflow takes place. Bilabial sounds are produced with both lips, like p, b, m. Miren, tenemos 3 consonantes que se producen en el mismo lugar de la boca y se llaman bilabiales. Por eso aquí en adelante nunca más me van a decir la B de burro, la B de vaca, sino la B bilabial o la V. B bilabial o V. La P, la B y la M se forman al cerrar los labios, haciendo que el aire se vaya y haga una pequeña explosión para poder salir. Por eso con la P hago esa explosión y tengo que hacerla en inglés para que suene diferente. Decir pop, 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 pop. Y con la B debo de generar la vibración. B, 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 b. Cambio con la M no permite que el aire salga, entonces el aire se me va por la nariz y por eso también se llama una consonante nasal bilabial, porque yo hago cierro los labios completamente y el aire se va por la nariz y es allá donde se forma el sonido. ¿Okay? Entonces, mucho ojo con esto porque esto es lo que nos da la diferencia en inglés. Entonces, fíjense, voy a hacer este siguiente ejercicio. Yo voy a pronunciar estas palabras, P-O-P, B-O-B, P-O-B, P-O-B, y ustedes me van a decir si es la 1, la 2, la 3 o la 4 la que están escuchando. Primero la voy a decir sin enfocarme en la pronunciación, es decir, pronunciándolo tal cual como lo decimos en español. Ustedes me dicen 1, 2, 3 o 4. Pop, pop, pop. ¿La tercera? No, era la última. P-O-B. Siguiente. Pop, pop, pop. La primera. No, la segunda. ¿Ven? Es difícil. En cambio que si hacemos el ejercicio de explotar con la P y vibrar con la B, vamos a generar diferencia. Escuchen y me dicen cuál es cuál. Pop, pop. La primera. Muy bien. Escuchen. Pop, pop, pop. La tercera. La última. La última. Siguiente. Bob, bob, bob. La segunda. La segunda. ¿Ven que suena diferente? Entonces, chicos, es importantísimo tener en cuenta todos los conceptos de este video y ponerlos en práctica, porque en español a veces se nos hace difícil, porque incluso a veces nos dicen P de papá o B de burro, ¿verdad? Porque no nos entiende. Entonces, en inglés debemos hacer el esfuerzo de pronunciarlo mejor para que no se entienda. La M no se va a perder, no se va a embolatar, porque la M, la única diferencia que debo hacer es alargar un poquito la pronunciación. En español digo mamá, mamá. En inglés debo alargar un poquito esa vibración, es decir, mamá, 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 mamá. Alargarla un poquito más. Labiodental sounds are produced with the upper teeth and the lower lip, such as f, v. Interdental. ¿Cuáles son las consonantes labiodentales? Se llaman así labiodentales porque yo uso el labio inferior para tocar el diente superior y poder generar ese sonido. Ahora, de nuevo, la F no debe vibrar en la garganta. Ustedes hacen y la garganta no vibra. Mientras que con la V deben hacer que la garganta vibre. Y esto también es importantísimo para diferenciar
la B bilabial de la B labiodental. Resulta que yo les voy a decir, para la próxima clase necesito que me traigan una vaca y un burro. Tráigame una vaca y un burro y vamos a hacer un ejercicio con él. ¿Qué me traerían ustedes? ¿Qué me traen si les pido una vaca y un burro? No, pues, no, o sea, puede ser una vaca y un burro de peluche, pero pues escucha la vaca y el burro, ¿no? Pues escuchen y miren mi boca y miren a ver entonces qué les estoy pidiendo. Yo les pedí una vaca y un burro. ¿Qué me traen? Una vaca y un burro. ¿Qué me traen? Vaca, burro. Ninguno de los dos es un animal. Y en español tengo la confusión porque como en español no me importa la pronunciación, pues yo digo vaca, 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 burro, 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 burro. No pasa nada porque en mi cabeza semánticamente o tengo un concepto de la palabra que es un animal. Pero se nos olvida que vaca bilabial es un butaco en donde yo me siento a ordeñar a las vacas. Mientras que burro con V es la mesa para planchar. O incluso las dos palabras que acabo de decir llegan a ser apellidos a nivel de España. Vaca y burro. ¿Right? En español ya no se nos confunde tanto porque pues la gente entiende lo que quiere entender, pero en inglés sí es importante para poder generar la diferenciación. Y ahora con la B bilabial y con la V, ¿cuál es la gran diferencia? Con la B bilabial yo exploto los labios. B, b, burro, burro, burro. Mientras que con la otra yo dejo que el aire pase y genere la vibración. Burro, 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 burro. Right? Entonces, mucho cuidado también con esto, porque en inglés van a haber ciertas palabras como berry y very. Berry, que es una valla, una mora. Y very, el intensificador que significa muy. Mira, aquí se los escribo. Very se me va a confundir con la palabra very. Right? Porque pueden que se escriban diferente, pero la pronunciación es casi parecida. Solo se diferencian en la V y en la B bilabial. Good. Continuemos con el video. Interdentals. Aquí entramos a trabajar un sonido raro que es el sonido interdental, y estos, chicos, ya no son símbolos parecidos a las consonantes. Serán, bueno, este símbolo ahora, ¿cuándo yo lo voy a decir, profe? Cada vez que ustedes encuentren una T con una H, es ahí donde vamos a generar este tipo de pronunciación. No existe una regla así como específica que diga que la TH es la primera o es la segunda, pero debo ir aprendiendo las palabras y cómo se pronuncian. Se llama interdental porque yo ubico la punta de mi lengua entre los dientes. Y para decir la primera, que es como el símbolo de teta, que ese es el símbolo griego teta, decimos. Esa sería la famosa Z española, la C de cedilla. ¿Cuándo utilizo eso? Cuando vemos palabras con TH, por ejemplo, en pensamiento o en pensar. La palabra pensar se escribe think y se pronuncia think, think, think. Pero el otro simbolito también se hace ahí, solamente que debe vibrar. Y es como una D de dedo, pero vibratoria. Este simbolito aparece, por ejemplo, en la palabra papá. Ay, perdón, la escribí mal en el chat. Papá, yo no digo father, ni digo fater, digo father, 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 the. Y por eso es que estos símbolos se llaman interdentales.
y ya no tienen nada que ver con la escritura de las consonantes, sino que tiene que ver con la pronunciación. Entonces, generalmente, y un primer tip, van a aparecer cuando veamos la T y la H juntas, la T y la H. ¿Right? Alveolar sounds are produced with the tongue at or near the ridge right behind the upper front teeth, such as t, d, s. La T, la D y la S se llaman sonidos alveolares porque la producción de estos sonidos se hace en esa partecita arrugadita después de los dientes, en los alveolos. La puntica de la lengua toca allá y hacemos t, d y s, t, d, s, t, d, s. ¿Cuál de esos tres sonidos debe vibrar? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál de los tres vibra y cuáles dos son los que no deben vibrar? Háganlo en casa, tóquense en la garganta y díganme. D, s, d, s. La D vibra, profe. La D es la única que vibra. Muy bien. Palatal sounds are produced at the hard palate or the roof of the mouth, such as sh, zh, y. Tenemos otros simbolitos raros, chicos. Tenemos esta que es como una S alargada, esa otra que es como una Z alargada y una J. A ellas las llamamos sonidos palatales porque las hacemos en el paladar. Y esa S alargada tiene una pista. Cada vez que ustedes vean que las palabras se escriben con S y con H, vamos a hacer el sonido del silencio. Shh, shh, es como una S más gruesa. Shh, shh. Este sonido de Z alargada es muy raro. Hay muy pocas palabras que tienen ese sonido, pero es como una Z alargada, una Z gruesa. Y, y, y. Y la J, aprendámosla, que en inglés nunca va a sonar como J. Va a sonar como una Y de yuca. Y, y, y. Por eso hay palabras que se escriben con J como jirafa, que en inglés se pronuncian giraffe, giraffe. O en sílabas como la G y la G, con G de gato, que también se pronuncian así. Por eso yo no digo Argentina, yo digo Argentina, Argentina. Velar sounds are produced at the velum or soft palate, such as k, g. El sonido de la K y el sonido de la G también se ubican en el mismo lugar que es el velo, esa partecita suave de la garganta. Entonces yo digo k, g, k, g, k, g. Con la K no vibro, con la G vibro. And glottal sounds are produced at the glottis or the space between the vocal folds, such as or the catch in the throat as in Batman. Manner of articulation refers to how the airflow is constricted in the vocal tract. Stop sounds result from a complete constriction of airflow, followed by a release of that air, such as p, t, k, b, d, g. Ahora nos están explicando la forma de cómo yo debo hacer esas articulaciones. Cuando dicen stop es porque yo tengo que hacer como una explosión para que suenen diferente. Entonces yo decir p, t, k. Debo hacer fuerza en esa explosión para que suenen diferente a sus hermanas gemelas b, d, g. Con las de arriba yo exploto, pero no hago vibración en la garganta. Con las de abajo exploto, pero debo generar la vibración. P, b, t, d, k, g.
Fricatives are sounds produced when the tongue approaches but does not make contact with a place of articulation, causing a bottleneck of the airflow. And this gives the sound a friction-like quality, such as v, f, z, sh. Affricates result from a sequence of stop plus fricative in rapid succession. So the affricate ch represents t plus sh, just as the affricate j results from d plus j. So people, aquí les van a explicar cada uno de las pistas y las claves que yo les tengo aquí en la presentación. Entonces vamos a avanzar aquí porque ya se nos va quedando corto el tiempo y les voy mostrando esas pistas de las que les estaba hablando. Igual manera, ojo, aquí tenemos varios videos de YouTube con los cuales ustedes pueden abrir el video y poner en práctica cada uno de estos simbolitos raros. A continuación yo les voy a mostrar solo los símbolos raros. ¿Por qué? Porque pues las consonantes normales como la P, la B, la F, etcétera, esas sabemos cómo se pronuncian. Solamente vamos a enfocarnos como en lo clave que son estos símbolos raros, de cuándo los voy a usar, cómo los debo pronunciar. Entonces ya vimos el primero. Este primero nos decía que debemos pronunciarlo cuando aparece la T con H. Hay veces que al principio de la palabra, al final o en el medio, dependiendo de cómo, vamos a pronunciarlo o siempre en la mitad de los dientes. Para que ustedes practiquen, ustedes denle clic aquí y ahí se les va a aparecer la expresión del sonido, así como varios ejercicios de práctica. Todo esto de la pronunciación, nadie nace aprendido. Nos toca practicar, practicar, practicar. Right? Siguientes símbolos raros, estos que acabamos de ver ya ahorita en la última parte del video. Fíjense y se acuerdan cuando yo les dije que la S alargada era como la SH, ¿cierto? Como el sonido del silencio. Pues resulta que a ese sonido del silencio yo debo ponerle una T antes. Ese sonido sería como un estornudo. ¿Cuándo? Y esto es una pista. ¿Cuándo voy a generar ese sonido de estornudo? Cuando yo veo que la palabra tiene escrito la CH o la TCH, como en la palabra papas, chips, como en cuadro, picture, picture. Ahora, esa Z que vimos allá, que es y, le voy a poner una D de dedo antes y va a sonar de la siguiente forma, y. Este es el sonido que voy a producir cuando yo vea en cualquier palabra las siguientes sílabas. La G con E, la G con I, la J con E, la J con I. Como en los ejemplos que les estaba diciendo. Por ejemplo, general se escribe con G, E, general, pero se pronuncia general, general. Jirafa se pronuncia giraffe, giraffe, etc. Estos otros dos sonidos, que son los anteriores a los, son los que se relacionan a los anteriores que acabamos de ver, se hacen más alargaditos. Fíjense que el anterior es corto, un estornudo, o este, y. Estos dos se hacen más alargados, y no es un sonido muy común. Lo tenemos en palabras como en televisión. De aquí en adelante ya no vamos a decir nunca más television, te decimos television, television, television. Nada de ir a la tienda por un pedachur. Ay, es que necesito comprar el pedachur al niño o el enchur para mi papá. No, no es enchur ni pedachur, es pediachur, enchur. Claro que pues por supuesto aquí en Colombia ustedes no van a ir a hacer el oso a la droguería. ¿Me vendes un pediachur, por favor? No, esto es cuando vayamos a vivir y trabajar o hablar en inglés en los países angloparlantes. ¿Good? Y ahora acá, bueno, la F, una pista. Cuando ustedes vean la sílaba PH,
o cuando vean esos fonemas juntos, la P con H, la G con H, siempre va a sonar a una F. No decimos photograph, ni decimos elephant, decimos elephant photograph, right? Y ahora este sonidito que es muy especial, chicos. Este es un sonido nasal puro o nasal gutural. La lengua se nos va para la parte de atrás de la boca y hacemos Este sonido también se puede producir cuando nosotros tapamos la nariz y hacemos el sonido de la N. ¿Cuándo ocurre este sonido? Cuando siempre ustedes vean la N con G de gato o la N con K en cualquier palabra. Por eso es que cantante no se dice singer, no, se dice singer, singer. My favorite singer is Maroon 5. My favorite singer is Shakira, no singer, right? So todo esto se trata de ponerlo en práctica, irlo revisando, chicos, and don't forget these tips for practicing and every single time. La idea es que siempre pongan en práctica la pronunciación. La idea es que siempre se acuerden de estos simbolitos, de que vayan y busquen el diccionario, de que utilicen todas las herramientas que les estoy proporcionando para que generemos una correcta pronunciación. ¿Listo? Este es el tema de hoy, a grosso modo explicarles lo que es la fonética, tips, claves importantes para poder pronunciar bien, porque esto no solo nos ayuda a que nos entiendan bien, sino que también nos va a ayudar a que nos hagamos entender bien y a escuchar correctamente, porque una vez ustedes aprenden estos sonidos, estos símbolos, aprenden a identificar las palabras con mayor facilidad. Y la tarea que tenemos para esta semana se trata de eso. Ustedes van a tener 10 preguntitas. Esas 10 preguntitas realmente no son preguntas. Ustedes van a poner el audio y van a escuchar el audio y van a seleccionar de la lista cuál es la posible palabra correcta. Entonces tienen que escuchar muy bien las palabras para que puedan identificar cuál de estas es la que están escuchando. Entonces, por ejemplo, esta primera palabra que les estoy señalando se pronuncia end. La segunda es am. La tercera, en. Y la última, end. Entonces, ustedes deben escuchar acá el audio, lo ponen, escuchan la instrucción, escuchan la palabra y dice number 1, number 2, number 3. Y de acuerdo a eso, seleccionan. Ups, me salí de la selección. Bueno, la idea es que escuchen con el tiempo que quieran, con toda la disposición, en un lugar donde no tengan tanto ruido como tengo yo ahorita, con audífonos de ser necesario, y cada vez que escuchen una, escogen la palabra correcta. Ese es el ejercicio, la tarea que tienen para esta semana, chicos, y eso es todo lo que tenemos para trabajar en esta sesión. Afortunadamente, pudimos revisar bien toda la técnica. Es que por favor revisen el trabajo autónomo, hagan los ejercicios de práctica y nos vemos la próxima semana. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la tarea, respecto al módulo? ¿Algo que necesiten saber, chicos? Recuerden que tenemos los lunes la tutoría, los lunes de 10 a 12 del mediodía. Aprovechen ese espacio. Profe, tengo una duda, profe, no entendí bien la tarea, tal cosa, aprovechenlo. No tienen que estar conectadas las 2 horas, pero se pueden conectar tipo 11:30. Profe, una preguntita. Yo voy a estar conectado siempre en ese espacio como un espacio adicional para poder estar en acompañamiento con ustedes. La próxima semana vamos a terminar temáticas, vamos a ver lo que está en el módulo 4 y 5, y ya para la fecha del 4 de septiembre vamos a tener nuestro primer parcial. So, people, ¿alguna pregunta antes de terminar?
Nothing, todo claro. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Bye, bye. Voy a quitar aquí la grabación y ya ahorita en breve les monto la grabación y todo el material que les mostré se los voy a montar allá junto con el